Las luces rojas y azules cortaron la oscuridad como cuchillos, iluminando el rostro aterrorizado de Margaret Whitfield mientras se apretaba contra la puerta de entrada de mi rancho. 3 pastores alemanes rodeaban su posición, sus guías manteniendo un control perfecto mientras ella gritaba por su teléfono. La operadora del 911 aún estaba en la línea, probablemente preguntándose cómo una llamada de queja se había convertido en este caos en exactamente 36 segundos. Margaret, nuestra autoproclamada dictadora de la JOA del vecindario, finalmente había ido demasiado lejos, y el sistema de seguridad del rancho que había instalado después de meses de su acoso había funcionado exactamente como estaba diseñado. Me había mudado a Pine Ridge Ranch hacía 6 meses, desesperado por escapar del agobiante control de la vida suburbana de la JOA en Willowbrook Estates, 20 acres de la región de las colinas de Texas, sin vecinos a la vista, y lo más importante, sin asociación de propietarios que me dijera de qué color debía ser mi buzón o qué altura podía tener mi césped. La libertad se sintió como salir de una jaula en la que no me había dado cuenta de que había estado viviendo durante 5 años. Mi vida anterior como consultor de seguridad de software me había permitido este escape, y lo había abrazado por completo, intercambiando la conformidad estandarizada por cruces para ganado y árboles de cedro. Margaret Whitfield, sin embargo, tomó mi partida como un insulto personal. Como presidenta de la JOA de Willowbrook durante la última década, gobernaba con puño de hierro envuelto en cumplidos pasivo-agresivos. Cuando presenté mi intención de vender, ella había aparecido en mi puerta exigiendo una explicación. Dijo con un tono empalagosamente dulce que abandonar la comunidad requería su aprobación, como si fuera algún señor feudal y yo, su siervo que se marchaba. Me reí, lo que solo la enfureció más. El acoso comenzó en pequeño. Ella conducía los 45 minutos desde Willowbrook hasta Pine Ridge, estacionándose en el camino público para tomar fotos de mi propiedad. Luego vinieron las quejas al condado sobre violaciones imaginarias del código. Cada una fue desestimada, pero requiriendo mi tiempo para responder. Cuando instalé una puerta automatizada en mi entrada, completa con cámaras y un sistema de intercomunicación, ella actuó como si hubiera construido el muro de Berlín. Le dijo a conocidos mutuos que obviamente estaba ocultando algo ilegal detrás de esas puertas, probablemente dirigiendo una operación de drogas o algo peor. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Estaba revisando las imágenes de seguridad desde mi oficina en casa cuando los sensores de movimiento activaron una alerta. Ahí estaba ella en la cámara infrarroja, la propia Margaret Whitfield, agachada junto a mi puerta con una laptop y lo que parecían herramientas electrónicas. Se me cayó la mandíbula mientras la veía conectar algo al panel de control de la puerta. Ella realmente había investigado cómo hackear puertas electrónicas e intentaba anular mi sistema. Inmediatamente llamé al departamento del sheriff, pero antes de que pudiera terminar de explicar, sucedió algo inesperado. Mi sistema de seguridad, que había integrado con la red de prevención del crimen rural del condado, ya había marcado la intrusión. Los protocolos antimanipulación de la puerta habían activado una alerta automática a las fuerzas del orden en el momento en que ella accedió al panel de control. Lo que no sabía era que 3 unidades caninas ya estaban en camino, parte de una nueva iniciativa de respuesta rápida para propiedades rurales donde el refuerzo podía tardar 20 minutos. En mi monitor, vi a Margaret forzar con éxito la apertura de la puerta lo suficiente como para colarse. La marca de tiempo mostraba las 23:47 y 16 segundos. Sacó su teléfono y pude oírla a través del intercomunicador mientras marcaba el 911. Dijo con una voz dramática y sin aliento que necesitaba reportar actividad sospechosa en Pine Ridge Ranch, que el dueño era un hombre peligroso que la había amenazado y que escondía algo terrible detrás de puertas cerradas. Alegó que acababa de presenciar lo que podría ser actividad criminal a través de un hueco en la cerca. Las imágenes de seguridad capturaron todo con claridad cristalina. A las 23:47 y 52 segundos, exactamente 36 segundos después de que había violado mi puerta, llegó la primera unidad canina con las luces apagadas. 2 más siguieron en cuestión de segundos. Los guías se desplegaron con precisión militar, habiendo entrenado para exactamente este escenario de una intrusión rural reportada en progreso. Margaret no tenía idea de que estaban allí hasta que las luces de inundación la alcanzaron. Los siguientes momentos fueron puro caos. Margaret se quedó congelada a 20 pies dentro del límite de mi propiedad. Teléfono aún pegado a la oreja mientras 3 pastores alemanes y sus guías la rodeaban en una formación de contención del libro de texto.
Comandos brotaron de varios agentes mientras ella daba vueltas tratando de explicar que era dueña del vecindario y tenía todo el derecho de estar allí. Su voz se volvió más aguda con cada palabra mientras la realidad de su situación se estrellaba contra su visión del mundo de privilegio. El agente principal se acercó con cuidado mientras su canino mantenía la concentración en Margaret. Ella seguía repitiendo que era la presidenta de la JOA, como si ese título tuviera algún peso en una propiedad privada a 45 minutos de su jurisdicción. Cuando le pidieron identificación y le informaron que estaba siendo detenida por allanamiento criminal, ella realmente intentó argumentar que las reglas de la JOA estaban por encima de la ley de propiedad. Incluso los pastores alemanes parecieron confundidos por esa lógica. Yo salí de mi casa con las manos visibles, identificándome como el dueño de la propiedad. Los agentes fueron totalmente profesionales, tomando mi declaración mientras otros revisaban los registros de la puerta que mostraban la alerta de manipulación y el acceso forzado. La llamada al 911 de Margaret aún se estaba grabando. Sus propias palabras la condenaban mientras alegaba presenciar actividad criminal que requería que allanara para observar. El registro del despachador mostraba que su llamada entró a las 23:47 y 51 segundos, 35 segundos después de la alerta de intrusión. La evidencia era abrumadora. Las imágenes de seguridad la mostraban con herramientas de robo. El registro de la computadora de la puerta grabó sus intentos de manipulación, y su propia llamada al 911 la situaba en la escena. Incluso había traído un dispositivo diseñado para clonar frecuencias de controles remotos de puertas, lo que movía esto más allá de un simple allanamiento hacia un territorio más grave. Mientras le ponían las esposas, gritó sobre demandas y discriminación, pero sus amenazas sonaron huecas contra el peso de la evidencia. 3 semanas después, me senté en el Palacio de Justicia viendo a Margaret enfrentarse al juez. Los cargos eran impresionantes en su alcance: allanamiento criminal, posesión de herramientas de robo, manipulación de sistemas de seguridad electrónicos y presentación de un reporte falso al 911. Su abogado intentó argumentar que ella estaba realizando asuntos de la JOA, lo que provocó risas reales de la galería. El juez le recordó que la autoridad de la JOA terminaba en las líneas de propiedad y ciertamente no se extendía a ranchos fuera de los límites de la ciudad. El fiscal presentó las imágenes de seguridad, y ver la cara de Margaret al verse a sí misma cometiendo múltiples delitos casi valió los meses de acoso. Cuando reprodujeron su llamada al 911 junto con la marca de tiempo que mostraba que ya se había metido ilegalmente, incluso su abogado pareció derrotado. La expresión del juez se volvió más dura con cada pieza de evidencia, particularmente al enterarse de su patrón de acoso y quejas falsas al condado. Margaret Whitfield fue declarada culpable de todos los cargos. El juez la sentenció a 2 años de libertad condicional, 5,000 pesos en multas y 300 horas de servicio comunitario. También recibió una orden de restricción que le impedía acercarse a menos de 500 pies de mi propiedad. Cuando cayó el mazo, su rostro se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola. La realidad de las consecuencias reales era ajena para alguien que había ejercido un poder mezquino durante tanto tiempo. Pero las consecuencias legales eran solo el comienzo. El fiscal reveló que el dispositivo electrónico que había usado para hackear mi puerta era robado de su empleador, Techway Security Solutions, donde trabajaba como gerente de oficina. Aparentemente había estado usando su acceso a la sala de equipos para tomar prestadas herramientas para sus actividades de aplicación de la JOA. La empresa presentó cargos por robo de equipo propietario, añadiendo otro delito grave a su creciente colección. La paciencia del juez se evaporó por completo cuando salió a la luz esta información. Modificó la sentencia en el acto, añadiendo 6 meses de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. El abogado de Margaret objetó, pero el juez señaló que alguien que había demostrado estar dispuesta a robar equipo de seguridad para irrumpir en propiedades necesitaba una supervisión más cercana. El monitor de tobillo aseguraría que se mantuviera alejada tanto de mi rancho como de cualquier otra propiedad que pudiera tener como objetivo. La noticia del arresto de Margaret ya se había extendido por Willowbrook Estates como un reguero de pólvora. 3 miembros actuales de la junta estaban sentados en la galería, habiendo conducido hasta allí para presenciar la caída de su presidenta. Mientras se leía la sentencia reforzada, los vi intercambiar miradas significativas. Habían convocado una reunión de emergencia de la JOA para esa misma noche, y la agenda tenía solo un punto: la remoción inmediata de Margaret Whitfield de su cargo. Las implicaciones financieras la golpearon después. Su abogado ya estaba calculando honorarios que excederían los 20,000 pesos para cuando se agotaran todas las apelaciones.
La compañía de seguros de la JOA envió un aviso de que estaban investigando si sus acciones habían violado los términos de la cobertura de la asociación, si había estado actuando fuera de su autoridad, lo cual claramente había hecho. Podría ser personalmente responsable de cualquier demanda que surgiera por sus años de acoso. 5 propietarios ya habían indicado que planeaban demandas civiles por sus acciones pasadas. Ahora que su comportamiento criminal había sido expuesto, cada multa frívola que había impuesto, cada carta amenazante que había enviado, cada abuso de poder estaba siendo documentado. Su propia meticulosa conservación de registros, que siempre había usado como un arma, era ahora evidencia en su contra. Los abogados civiles sugerían que los daños podrían alcanzar 6 cifras. Su esposo, Richard Whitfield, se sentó en la última fila durante todo el procedimiento, su rostro una máscara de vergüenza e ira, cuando el juez preguntó si alguien quería hacer una declaración antes de la sentencia final. Richard se puso de pie, anunció con voz temblorosa que ya había presentado una solicitud de separación y que buscaría el divorcio. 23 años de matrimonio no podían sobrevivir a la vergüenza que ella había traído a su familia. El sollozo de Margaret fue audible en toda la sala. El juez pronunció sus palabras finales con el peso de alguien que había visto a demasiadas personas abusar de pequeñas cantidades de poder. Dijo que Margaret había traicionado la confianza de su comunidad, violado la ley y mostrado un patrón de comportamiento criminal en escalada que demandaba consecuencias serias. Añadió un requisito adicional de que se sometiera a una evaluación psicológica y asistiera a consejería obligatoria, por lo que él denominó evidentes problemas de control y límites. Mientras los oficiales de la corte se preparaban para procesarla para la colocación del monitor de tobillo, Margaret se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo en un susurro quebrado que yo había arruinado su vida, que todo lo que ella había querido era mantener los estándares en la comunidad. El juez oyó esto y añadió una condición final a su sentencia. Se le prohibió ocupar cualquier puesto de autoridad en cualquier asociación de propietarios, compañía de administración de propiedades u organización similar durante los próximos 10 años. Los miembros de la junta de la JOA de Willowbrook se fueron rápidamente, con los teléfonos ya fuera para comenzar a difundir la noticia. Para esa tarde, Margaret sería formalmente removida de su cargo, despojada de sus llaves maestras y prohibida en la propiedad de la JOA, excepto para acceder a su propia casa. Su reinado del terror de una década había terminado en esposas y humillación, todo porque no podía aceptar que alguien había elegido la libertad por encima de sus reglas. Mientras Margaret era llevada para que le colocaran su monitor de tobillo, tropezó en los escalones de la sala, sus tacones de diseñador atrapándose en el concreto. La misma mujer que una vez había multado a un vecino con 500 pesos por tener sus cubos de basura visibles desde la calle durante una hora extra, ahora era una delincuente convicta con un rastreador GPS en el tobillo. Miró hacia atrás una última vez, su rostro una mezcla de rabia e incredulidad, como si todavía no pudiera comprender cómo su autoridad se había derrumbado tan completamente en solo 36 segundos.